Bueno, ahí silencié algunos porque me marcaba como que estaban con un poco de ruido en la casa. Así que si tienen necesidad de hablar, activen sus micrófonos. Bueno, les decía, nosotros empezamos a estudiar el átomo, ¿se acuerdan? Estudiamos el átomo, vimos que nosotros al átomo podíamos representarlo a través de un símbolo, a través de un número atómico, un número másico, que el átomo tenía una carga, ¿no? Todo esto ya lo estuvimos estudiando. Vimos también que el átomo se podía enlazar con otros átomos para formar sustancias. Estos átomos, por medio de enlaces químicos, formaban sustancias, ¿no? Por ejemplo, el agua, el dióxido de carbono, el hidrógeno, etc. Un montón de ejemplos más. Bien, nosotros otra cosa que estudiamos de los átomos, ¿se acuerdan? Era la masa. Y definimos lo que era la masa atómica, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan que definimos lo que era la masa atómica? La masa atómica era un dato que estaba en la tabla periódica. La masa atómica era un dato que estaba en la tabla periódica. Entonces, la masa atómica, expresada en gramos, correspondía a la masa de un mol de átomos, ¿sí? Es decir, 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Estamos? Y estuvimos trabajando con esto, con esta definición de masa atómica. Nosotros veíamos cuántos átomos había en una determinada cantidad de sustancia, cuántos átomos había, qué sé yo, en 10 gramos de hidrógeno, cuántas moles de átomos había en 7 por 10 a la 15 átomos de hidrógeno, etc. Hicimos todo ese tipo de problemas, ¿no? Bueno, ahora bien. Nosotros podemos tener, por ejemplo, vamos a buscar un átomo, el átomo de azufre, ¿sí? Nosotros sabemos de la tabla periódica que el átomo de azufre, que un mol de átomos de azufre tiene una masa, ¿sí? Se fijan en la tabla periódica la masa atómica, tiene una masa de 32 gramos de azufre. Y que eso corresponde a 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre. ¿Están de acuerdo? Para el oxígeno, por ejemplo, un mol de oxígeno equivale a, se fijan en la tabla periódica, el oxígeno tiene una masa de 15,99, podemos redondear a 16 gramos de oxígeno
lo cual equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si yo en vez de tener átomos, sueltos, tengo moléculas? Ustedes estuvieron dibujando moléculas el otro día, ¿eh? Estuvieron dibujando y saben, por ejemplo, que si tienen una molécula. Hola, se me había ido. Volví. ¿Se escucha? Hola, maestro. Sí. Sí, a lo mejor. Sí. Bueno. Retomamos. Bien. Decíamos que ustedes ya estuvieron viendo en la otra semana cómo los átomos podían formar moléculas. Estuvieron estudiando esa cuestión y ahora sabemos, por ejemplo, que si yo tengo una sustancia así, que se llama dióxido de azufre. Si tengo una molécula, así la puedo armar con un átomo de azufre y 2 átomos de oxígeno, ¿no? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un átomo de azufre y 2 átomos de oxígeno. Y así puedo representar una molécula de dióxido de azufre. Y si yo quisiera hablar de la masa de esta molécula, ¿cómo hago? Y bueno, yo tengo que saber que la masa se conserva. Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo un poquito más concreto por ahí. Si yo quiero saber cuánto pesa, qué sé yo, un auto. Y un auto va a pesar la suma de lo que pesan las ruedas, lo que pesa el chasis, lo que pesa el motor, ¿no? Todo cuerpo tiene una masa que es igual a la suma de la masa de sus partes, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, Sí. si yo tengo, acá lo que yo tengo es una molécula de dióxido de azufre, ¿sí? Entonces, la masa de esta molécula va a ser igual a la masa de cada uno de estos átomos que la están formando. Entonces, en el dióxido de azufre yo tengo un átomo de azufre y tengo 2 átomos de oxígeno. Y yo sé que la masa de cada uno de esos átomos, la masa de un átomo de azufre, ¿se acuerdan? Era 32, ¿qué? Gramos. No, un átomo. Un átomo era 32 UMA. ¿Se acuerdan? La masa atómica, si la expresábamos en gramos, era la masa de un mol, pero si la expresábamos en UMA, era la masa de un átomo. Y la del oxígeno, 16 UMA. Dato que sacamos de la tabla periódica, ¿no? Entonces acá, si nosotros hacemos esta cuenta, acá tenemos 32 UMA, y acá tenemos 16 por 2, 32 UMAs de oxígeno. Si sumamos esto nos da 64 UMA. Ahora bien, acá porque yo usé un átomo, ahora pensemos. Pensémoslo ahora con otra cantidad.
supongamos que yo tengo 1 mol de dióxido de azufre. Si tengo 1 mol de dióxido de azufre, entonces yo para hacer, si yo le dijera a ustedes, chicos, necesito que construyan 1 mol de dióxido de azufre. Entonces, para construir 1 mol de dióxido de azufre, ¿cuántas moles de cada átomo van a necesitar? Y van a necesitar 1 mol de azufre y van a necesitar 2 moles de oxígeno, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Mm? Y bueno, si nosotros tenemos en cuenta cuál es la masa de estas cantidades de átomos, 1 mol de azufre pesa 32 gramos, 1 mol de oxígeno pesa 16 gramos, ¿no? Que es la masa atómica expresada en gramos. O sea que acá tenemos 32 gramos de azufre y tenemos 32 gramos de oxígeno. Si sumamos esto nos da 64 gramos. Si se fijan, estos 64 gramos corresponden a la masa de 1 mol de dióxido de azufre. Estos 64 gramos corresponden a la masa de 1 mol de dióxido de azufre, ¿no? Entonces, esto que acabamos de calcular es lo que denominamos masa molar. Es la masa en gramos de 1 mol de sustancia. ¿Sí? Masa molar es la masa en gramos de 1 mol de sustancia. ¿Cómo calculo la masa molar? Sumando las masas atómicas expresadas en gramos de los átomos que la forman, teniendo en cuenta cuántos átomos hay de cada uno de ellos. ¿Se entiende? También se le llama masa molecular, peso molecular, a lo mejor en la escuela lo vieron con alguna de esas otras acepciones. Pero, en definitiva, la definición es esa, ¿sí? La masa molar es la masa expresada en gramos de 1 mol de sustancia, ¿sí? Vamos a verlo esto con un ejemplo, ahora. Por ejemplo, voy a borrar esto, recuerden que después yo les paso todo. Por ejemplo, si yo tuviera acá dióxido de carbono, ¿cuál es la masa molar del dióxido de carbono? Y en el dióxido de carbono yo tengo, tengo que siempre pensar en 1 mol de dióxido de carbono, porque si quiero hallar la masa molar, es la masa de 1 mol de sustancia. En 1 mol de dióxido de carbono yo tengo 1 mol de carbono y tengo 2 moles de oxígeno, ¿no? Cada carbono, si me fijo en la tabla periódica, se escucha bien, ¿no? Sí. Sí. Cada carbono, si me fijo en la tabla periódica, tiene una masa, cada mol de carbono tiene una masa de 12 gramos. Y cada mol de oxígeno tiene una masa de 16 gramos, ¿no? Entonces acá multiplico 12 por 1, hay 12 gramos de carbono. Y acá hay 16 por 2, 32 gramos de oxígeno. Si sumo esto, me da 44 gramos de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, 1 mol de dióxido de carbono tiene una masa de 44 gramos. Entonces yo digo que la masa molar del dióxido de carbono es 44 gramos por mol. 44 gramos sobre mol, porque ¿esto qué significa? Esto que yo puse acá, que la masa molar es 44 gramos sobre mol. Eso significa
Que por cada mol Sí. de Un CO2 mol. hay Muy 44 bien. gramos. Eso significa, es una relación, ¿no? Eso significa que tengo 44 gramos de dióxido de carbono por cada 1 mol de dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bien, entonces vamos a hacer algunas cuentas ahora. Ustedes tienen que saber calcular la masa molar de las sustancias. ¿Sí? Tienen que saber calcular la masa molar de las sustancias. Para eso se van a basar en la fórmula de la sustancia. Van a ver cuántos átomos hay de cada uno y teniendo en cuenta la masa atómica que sacan de la tabla periódica, van a calcular la masa molar. Bien, vamos a guardar esta pantalla. Si yo tengo, por ejemplo, una sustancia que tiene más átomos, fíjense, ácido sulfúrico. En el ácido sulfúrico tengo que pensar que en 1 mol de ácido sulfúrico yo tengo ¿cuántos moles de hidrógeno? 2. Muy bien, tengo los que me indica la fórmula, ¿no? Tengo 2 moles de hidrógeno, tengo 1 mol de azufre y tengo 4 Oxígeno. moles de oxígeno. Perfecto. Me voy a la tabla periódica, me fijo, el azufre, el hidrógeno tiene una masa de 1 gramo por cada mol de átomos, ¿no? ¿Sí? En realidad acá la unidad de esto sería 1 gramo por mol de hidrógeno. Acá tengo 32 gramos por cada mol de azufre. Y acá tengo 16 gramos por cada mol de oxígeno. De manera que acá tengo 2 gramos de hidrógeno, tengo 32 gramos de azufre, y tengo 64 gramos de oxígeno, ¿no? 16 por 4. Si sumo esto me da 98 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, la masa molar del ácido sulfúrico es 98 gramos sobre mol. ¿Sí? Lo podemos abreviar de esta manera. MM, M mayúscula, doble M mayúscula sería, es la masa molar. Y abajo ponemos la sustancia, ¿no? Para indicar a qué sustancia estamos haciendo referencia. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué significa Sí. esto? ¿Cómo interpreto esta masa molar? Y bueno, interpreto que 1 mol de ácido sulfúrico contiene 98 gramos de ácido sulfúrico. Gracias. ¿Y cuántas moléculas de ácido sulfúrico hay acá? En 1 mol de ácido sulfúrico. 6,0. Muy bien, el número de Avogadro. 6,02 por 10 a la 23 Átomo de ácido sulfúrico. moléculas de ácido sulfúrico. Moléculas no son átomos acá, porque acá tengo muchos átomos unidos. No puedo hablar de átomos de ácido sulfúrico. Son moléculas de ácido sulfúrico. ¿Se entiende? Sí. Bien. Esta relación, fíjense que es una relación de proporcionalidad. Si esto aumenta al doble, si yo digo, bueno, tengo 2 moles de ácido sulfúrico, voy a tener el doble acá, voy a tener 1,2 por 10 a la 24 moléculas de ácido sulfúrico. ¿Y cuántos gramos son? ¿98?
El doble, ¿no? 196 gramos de ácido sulfúrico. ¿Se entiende? No escuché nada. ¿Por Acá. qué 1,2? Y porque 6,02 por 10 a la 23 por 2 es 1,2 por 10 a la 24. Ah, claro. ¿Sí? O sea, si yo aumento al doble la cantidad de moles, aumenta al doble todo, porque la relación que hay acá es de proporcionalidad. ¿Con esto qué quiero decir? Que si yo sé la masa molar de una sustancia, si yo sé la masa de un mol, puedo saber la masa de 5 moles, de 10 moles, de 30 moles, de 0,2 moles, de la cantidad que yo quiera, ¿no? Hago una regla de 3. ¿Se entiende? Sí. Bueno, esa es la utilidad que nosotros le vamos a dar. Nosotros vamos a calcular las masas molares de las sustancias y eso nos va a ayudar a determinar qué cantidad de moles hay en tantos gramos de sustancia, o cuántos gramos hay en una cantidad determinada de moles, o cuántas moléculas hay de una sustancia en una determinada masa, etc. ¿Sí? Y vamos a resolver ahora un problema concreto. Después yo le voy a dejar en el entorno virtual, les voy a dejar una ejercitación sobre esto, en donde ustedes van a tener que calcular las masas molares. Por ejemplo, si yo tengo... Espérenme un poquito. Supongamos que tengo un recipiente. ¿Sí? Y en este recipiente tengo agua. ¿Sí? Supongamos que tengo 300 gramos de agua en este recipiente. Yo acá tengo una cantidad de agua determinada. Tengo la masa, ¿no? Expresada en gramos, 300 gramos de agua. Y yo quiero saber ¿cuántas moles de agua hay en este recipiente? ¿Cuántas moles de agua hay en este recipiente? Bueno, necesariamente yo lo primero que voy a tener que hacer es calcular acá la masa molar del agua. Para esto voy a tener que sumar la masa del oxígeno y la masa de 2 veces la masa del hidrógeno, ¿no? Sí. Tengo 2 hidrógenos y tengo 1 oxígeno. En realidad, a ver, vamos a escribirlo bien porque si no después se confunden. Tengo 2 moles de hidrógeno y tengo 1 mol de oxígeno. Cada hidrógeno cada mol de hidrógeno tiene 1 gramo. Cada mol de oxígeno, 16 gramos. Entonces acá me queda 2 por 1, 2 gramos que corresponden al hidrógeno, 16 gramos de oxígeno. Por lo tanto es 18 gramos sobre mol la masa molar del agua. ¿Están de acuerdo? Sí. Es 18 gramos sobre mol. De manera que yo digo, bueno, si en 18 Sí. gramos de agua tengo 1 mol de agua, en 300 gramos de agua voy a tener X, ¿no? Porque es proporcional. Si yo aumento la cantidad de la masa de agua, aumenta el número de moles, ¿no? Entonces acá, ¿cómo resolvemos esto? ¿Se acuerdan? Se multiplica cruzado y se divide por el otro. Nos queda 300 gramos de agua por 1 mol de agua sobre 18 gramos de agua. Nos queda Te da 300. 16,6 periódicos. Muy bien, dividido 18.
Nos queda 16,7. ¿Qué? ¿Qué unidad me queda? Moles de Moles, agua. muy bien, porque acá gramos se me va con este gramo, ¿no? Entonces la unidad me queda en moles. Moles de agua. Entonces ahí tengo la respuesta que estaba buscando, ¿sí? En el recipiente hay 16,7 moles de agua. Ahora, yo podría también querer saber, además de cuántas moles de agua hay, cuántas moléculas de agua hay. Bueno, ahí también me va a servir la masa molar, porque yo sé que si la masa molar es la masa que corresponde a un mol de moléculas, es la masa de 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Entonces, si en 18 gramos de agua tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, en 300 gramos de agua voy a tener X, ¿no? Que sería 300 gramos por 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, todo esto sobre 18 gramos de agua. Vayan haciendo esa cuenta, quiero que la haga cada uno en su calculadora para ver si saben usar la notación científica. A mí me dio 1,003 por 10 elevado a la 25. 1 por 10 a la mí también. 25. A mí también. A mí también. Moléculas de agua. ¿A todos le da 1 por 10 a la 25 moléculas de agua? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Ahí tenemos el resultado. 1 por 10 a la 25 moléculas de agua. Entonces, si ustedes se fijan, esto está bastante fácil. O sea, si yo conozco la masa molar de una sustancia, yo puedo resolver cualquier problema que esté relacionado con la cantidad de sustancia. Puedo saber cuántas moléculas hay, cuántas moles hay, cuántos gramos hay, pero siempre voy a necesitar conocer la masa molar de la sustancia. ¿Se entiende este ejemplo que yo les acabo de resolver? Sí. Bueno, entonces, la idea va a ser la siguiente. Esta semana vamos a dedicarnos a este tema de las masas molares, ¿sí? Entonces yo les voy a dar algunos problemas en el aula para que ustedes resuelvan. Les voy a dar algunos problemas, ustedes los resuelven, van a tener ahí para corregir los resultados, y cualquier cosita vamos a tener un foro de consulta para que ustedes pregunten, y si no, en la clase que viene revisamos algún problema que no haya salido y podemos hacer otros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, Sí. este tema está en el capítulo 5 del libro, así que lo pueden buscar en el capítulo 5, el tema de masa molar, lo pueden estudiar de ahí. Pero bueno, ven que no es tan difícil, nosotros ya habíamos visto el tema de masa atómica, y ahora saltar a masa molar. La masa molar no es nada más que la suma de las masas atómicas de los átomos que forman parte de la sustancia. Así que bueno, es para pensar un ratito, para sentarse, revisar esta, de última miren de nuevo el video para ver cómo se van haciendo los cálculos. Yo en principio voy a dejar una ejercitación para que calculen masas molares, a ver si está saliendo, si se entiende, y algunos problemas de este tipo de cuántas moles hay, cuántas moléculas hay. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Sí. Bueno, vamos a guardar esta captura de pantalla. Sí. ¿Una pregunta había? ¿No? No, no. ¿No? No. Bueno, ahí pregunta Abril Comas, puso, ¿soy la única que tuvo que llamar a un número de teléfono para que se escuche el audio? Bueno, Zoom les da la posibilidad de unirse a la reunión a través del teléfono. En la invitación que yo les mando hay un número de teléfono por si acaso ustedes no tienen la computadora, pueden al menos escuchar el audio de la reunión. No sé por qué Abril no tenía audio en su computadora, a lo mejor no estaba activado, no sé. Pero bueno, por eso llegan números de teléfono cuando yo les paso. A veces son números de teléfono no son de acá de Santa Fe, son de los alrededores, pero por ahí si ustedes tienen llamadas libres en el celular, pueden llamar y sin ningún costo escuchan el audio. De última, si alguno está así, con el tema de que está escuchando solo el audio, me avisa, si no tiene la computadora, ¿no? Me avisa y vemos cómo yo le hago llegar después las pantallas como para que pueda ir siguiendo la clase, ¿sí? Bueno, chicos, eso es todo por hoy, pero pónganse las pilas con las autoevaluaciones que les voy subiendo y las ejercitaciones, ¿sí? Hoy ya les voy a subir la parte de masa molar para que ustedes vayan calculando masas molares de las sustancias, y ya la clase que viene vamos a hacer un poco de ejercitación y ya vamos a empezar seguramente con nomenclatura, ¿sí? Ya que sabemos la masa de la sustancia, ahora la vamos a nombrar a las sustancias, ¿sí? Bueno chicos, espero que lo estén pasando bien, ¿eh? En la escuela, ¿qué tal? ¿Mucho trabajo? Sí, nos están Sí. matando en la escuela. ¿Sí? Lo bueno que yo la terminé. Bueno, o sea que Por dos. estás Yo tranqui. también. Bueno, pero bueno, cualquier cosita tranquilo. cualquier cosa cualquier duda que haya quedado, o algo que quieran resolver, me avisan, ¿sí? Me mandan un mensajito. Yo estoy con bastante trabajo también, pero cualquier cosa, si a lo mejor no les contesto en el momento, pero les contesto después. Bueno, estamos chicos. Un abrazo grande, nos estamos viendo. Bye, bye. Chao. Chao, profe. Chau. Chau. Chao, profe, chao, chao. Chau. ¿Cómo salgo acá?